los seres humanos y la escritura. Qué afortunados somos todos nosotros de que los fenicios nos hayan dado el alfabeto. Hoy vamos a hablar sobre la manera en cómo escribimos nuestros números. Como en la historia de la escritura, esta historia involucra a muchas personas en un periodo de tiempo de muchos años. Esta es la historia de los números. Es fácil imaginar que, cuando empezaron a hablar entre ellos por primera vez, los seres humanos usaron palabras que indicaban el nombre de las cosas que usaban o necesitaban. Estas primeras personas tuvieron la necesidad que tenemos nosotros de hablar sobre los números. Necesitaban saber cuántos animales había para cazar. Necesitaban saber qué tan grandes eran esos animales, porque un animal grande significaba que tenían que cazar menos. Necesitaban saber también cuánta comida empacar cuando viajaban o qué tan lejos viajarían. De hecho, los que han estudiado las lenguas de varios grupos de personas han descubierto que en todo idioma hay palabras para los números. Es interesante que algunos idiomas usen 1, 2, 3 y demás números, y otros solamente usen único, algunos y muchos. Solamente 3 palabras para designar todos los números. Pero en todos los idiomas hay una manera para designar los números. Probablemente sea cierto que todas las personas, sin importar dónde o cuándo hayan vivido, tengan algún concepto de número. No hay forma cierta de saber cómo hablaban los antiguos habitantes sobre los números, pero podemos imaginarlo. Supón que preguntaran: oye, ¿cuántos bisontes viste? Una persona podría mostrar esa cantidad con los dedos o con ramas o incluso con piedras. Las personas llevaban un registro de las cosas necesarias para su vida diaria. Podemos estar seguros de que las personas desde tiempos remotos contaban y usaban diferentes maneras de recordar y de formar esas cantidades. Parece probable que las personas hablaron durante muchos años antes de que fuera necesario poner las cosas por escrito. Ya hemos hablado acerca de los fenicios, que inventaron una forma simple de registrar palabras. Es probable que las personas usaran palabras para los números y contaran con piedras o con varas o dedos mucho antes de que inventaran símbolos especiales para los números. Pero, ¿cómo y cuándo las personas usaron marcas escritas para representar números? Hará unos 5000 años, los sumerios vivieron entre 2 ríos. Su lugar de vivienda, su lugar donde vivían, se llamaba Mesopotamia. ¿Qué quiere decir eso? Tierra entre 2 ríos. Tenemos registros desde hace 3000 años antes de Cristo que muestran que los sumerios podían leer y escribir y que habían diseñado una manera de escribir los números. Su tipo de escritura se llamaba cuneiforme, en forma de cuña, quiere decir esa palabra, porque usaban un palito con el que presionaban en las tablillas de arcilla, de barro, y dejaban una marca en forma de triangulitos. A esta marca se le llama cuña, y por eso este tipo de escritura era cuneiforme. Hubo otro grupo de personas, los babilonios, que vivieron después de los sumerios, pero también usaban esta escritura cuneiforme. Los babilonios también vivieron en este valle entre los 2 ríos y usaron un método de escritura porque ellos tenían mucho barro donde vivían para hacer tablillas. Y hay 2 razones por las que todavía tenemos registros de escritura de los babilonios. La primera es que ellos eran mercaderes y comerciantes, por lo que tenían que llevar y guardar muchos registros de sus transacciones. Y la segunda es que vivieron en una parte seca y calurosa del mundo. Los registros de arcilla se secaban y se endurecían con el sol ardiente y permanecieron sepultados en la arena durante siglos. También tenemos registros de los números de los egipcios, un pueblo que vivió por la misma época que los babilonios. También ellos eran mercaderes y comerciantes.
¿Recuerdan cuando vimos que su escritura se llamaba jeroglífica? Una cosa interesante de los egipcios es que ellos sí tenían dibujos especiales para los números, especialmente para los números muy grandes. Fíjense, su número para 1.000.000 era una persona sentada con los brazos extendidos, como diciendo, híjole, qué grande es esa cantidad. Tal vez por eso eran muy buenos comerciantes. Luego vinieron los griegos. Ellos vivieron después de los egipcios y ellos se les ocurrió algo más. Ellos usaron las primeras letras de las palabras que designaban a sus números. Por ejemplo, la palabra griega para 5 es penta, que empieza con el sonido, y ellos designaron esta es su letra pi, para designar el número 5 que empieza con ese sonido. Esta es la letra delta, porque 10 en griego se escribe deca. Los romanos también usaron algunas de sus letras, pero también inventaron otros símbolos. Por ejemplo, ellos escribían la X para decir 10. Tal vez este símbolo vino de cruzar los pulgares de las dos manos. Como los dos pulgares cruzados parecen una X, decidieron usar la X para representar 10. La forma en que los romanos escribían los números es la manera como lo hicieron los comerciantes de Europa hasta el siglo XVIII. Tal vez haya sido así porque la suma y la resta son muy fáciles de hacer con los números romanos y los comerciantes no querían complicarse las cosas. En otro lugar más lejano vivieron los chinos. Los chinos también crearon su propio sistema de escritura para los números, pero ellos escribían las cantidades de manera vertical. Y es interesante observar que todos representaban el 1 de la misma manera, con una línea, ya sea horizontal o vertical. Tal vez porque es muy fácil decir 1 con el dedo. Y esa es la manera como también nosotros los representamos en la actualidad. Bueno, pero ¿qué hay acerca de los símbolos para el resto de los números que alguna vez ustedes aprendieron con los números de lija? Los primeros registros que coinciden con los números que usamos hoy los encontraron en la India y fueron usados por los habitantes de ese lugar. Los símbolos que se encontraron fueron grabados en la pared de una cueva hace más de 2000 años. El 0 no estaba en esos símbolos. Los registros muestran que los indios inventaron un símbolo para el 0 unos 1000 años después. Pero la pregunta es, ¿cómo viajaron esos símbolos desde la India hasta nosotros? Sabemos que las personas de la India comerciaban con otras personas de un lugar llamado Arabia, y los comerciantes árabes que viajaron a la India probablemente hayan llevado esta manera de escribir los números. Los árabes ya tenían su propia escritura, incluyendo un símbolo para el 0. ¿Por qué cambiar este método? Había un estudioso árabe que pensó que los números indios eran útiles e ingeniosos. Escribió un pequeño libro sobre ello y ese libro llegó a Europa. Hará más o menos unos 1000 años. Y sabemos esto porque se encontró escritura europea que tiene esos mismos símbolos en un papel escrito fechado 976 después de Cristo. Y como el libro vino de Arabia, a estos números se les denominó números arábicos. Pues estos son los números romanos, que usaban sus letras mayúsculas. Y esta es la evolución de los números desde aquellos escritos en la India hasta nuestros días.
Existen registros que muestran que estos números arábigos curvados fueron copiados a mano durante muchos años. Sin embargo, los comerciantes continuaron usando los números romanos, porque al ser puras líneas rectas había menos posibilidad de error. En los números arábigos, como eran curvos, cada persona que lo escribía pues lo hacía de una manera diferente y eso complicaba las cosas. Había otra razón también para continuar usando los números romanos y era que no tenían cero. En ese entonces los comerciantes usaban el ábaco para sumar y para restar y por eso no necesitaban un cero. Porque, ¿qué pasa cuando hay un cero en una cantidad? ¿Qué hacemos con las cuentas? Depende si está a la derecha o a la izquierda. Pero en el abaco. Lo haces más grande. No la movemos, ¿no? Si no hay cantidad, no movemos nada. Entonces, por eso no necesitaban el cero. Y conforme pasó el tiempo, empezó a haber más y más registros, por lo que se hizo necesario el cero. ¿Cómo podría decir si un 1 significaba 10, o significaba 100, o significaba 1000, solamente con un cero? Con la llegada de la imprenta a Europa en el año de 1450, había menos error en los registros impresos. El cero hizo posible escribir cualquier número y asegurarse de lo que ese número quería decir. Desde entonces, las personas de Europa comenzaron a usar los números arábigos. Hay un documento escrito a mano que está fechado con el año de 1442 después de Cristo, que tiene escrito los números casi de la misma forma como lo hacemos nosotros. Los símbolos numéricos no han cambiado mucho desde entonces. Y esta fue la historia de cómo los números llegaron hasta nosotros. Entonces, aquí, al igual que con la escritura de diferentes alfabetos, lo que vamos a hacer es que los chicos representen cantidades con distintos sistemas de numeración. Una actividad, por ejemplo, que les gusta mucho y lo he hecho desde tercero hasta sexto, es que hagan un trabajo de investigación en el ambiente de clase por equipos. Yo les traigo información, libros o impresas sobre los diferentes sistemas de numeración y a lo mejor ustedes tres van a investigar sobre los números mayas, y ustedes tres sobre los números africanos, y ustedes tres sobre los números chinos. Y entonces en una cartulina hacen un cartel donde viene un planisferio, iluminan el país o el lugar de donde viene ese sistema de numeración, escriben los números del 1 al 10 o del 1 al 9 y escriben algún dato importante sobre ese lugar y después hacen una muestra en común. Entonces, de esta manera los chicos tienen como un panorama general de los diferentes sistemas de numeración y luego se pueden hacer como fichas de trabajo para transcribir los números, ¿no? Al sistema arábigo, al sistema decimal, al sistema romano. Y aquí, la siguiente presentación podría ser, por ejemplo, la presentación de la escritura de los números romanos, que es algo que seguimos trabajando. Ellos incluso a veces pueden inventar su propio sistema de numeración que se les ocurra y se van dando cuenta que la manera de crear un sistema decimal en múltiplos de 10 va siendo como la más práctica, ¿no? Porque si se fijan, para representar, por ejemplo, los numerales chinos, tienes que poner un símbolo antes del número, salud, para indicar si son decenas, si son millares, si son decenas de millar. Entonces, mientras más va aumentando la cantidad, más números tienen que utilizar, o sea, más símbolos. Porque aquí, por ejemplo, es una cantidad de 4 números y tienen que utilizar 7 símbolos. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda sobre la historia de los números? No. Bueno, igual